¿Cómo están mis hermanos? Muy buenos días a todos. Con algo de frío, pero contentos. A mí este clima me gusta mucho. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a alabar esta mañana a nuestro Dios. Es un tiempo que le pertenece a Él. No sé cómo venga tu corazón, mi hermano, esta mañana, pero todo lo que traigas cargando, déjaselo al Señor. Dice Cristo: echa sobre mí tu carga y yo te haré descansar. Yeah.
tenemos una misión cada uno de nosotros y es lo que dice Mateo. Ir y hacer discípulos, ir y predicar el Evangelio. La tierra está lista. Sí, Padre, realmente es un gozo el poder llevar tu nombre a otros lados. Poder predicar sobre las maravillas que tú has hecho en nuestra vida, Señor, aún en el mundo entero. Tú has dado gracias. Gracias, Dios, porque tú nos has dado el honor, Dios, de poder llevar el mensaje de salvación. Pudiste haberte valido de ángeles, pudiste haber valido de cualquier otra cosa creada, Dios, pero tú nos diste el honor de llevar el mensaje a nosotros. Gracias, Dios, porque todo lo has hecho tú, porque aún en nuestro llamado, aún nuestra relación contigo, aún el poder proclamar este mensaje es por tu obra, por lo que has hecho a través de tu Hijo Jesús. Gracias, Padre, por este gran privilegio que tenemos, Dios. Danos un corazón valiente para hacerlo.
conforme a tu voluntad. Danos ese ánimo y ese deseo realmente de dar a conocer al único Dios verdadero, al único Dios creador del universo, al único Dios que nos ha dado vida cuando estábamos muertos, al único Dios que dice tu palabra que cuando éramos pecadores, cuando más te ofendíamos, cuando más lejos estábamos de ti, Cristo vino a morir por nosotros y nos acercó a ti. Y hoy tenemos esa relación contigo gracias a Él. Bendito seas, Padre, porque en Él estamos seguros, porque Él es nuestra roca, porque Él es nuestro sustento, Dios, y es quien nos mantiene firmes cuando nosotros estamos adheridos a Él. Él vino a salvar a este mundo y nosotros somos testigos de que esto es verdad. Gracias, Dios, por Cristo. En el nombre de Jesús. Nadie más dependerá.
No hay nadie como tú.
es digno de ser alabado. Amén. Para eso nos creó, para alabarlo y glorificarlo. ¿Cómo escribirte a mí o capturar lo grande que eres tú? No sabía que pudiera comprender la majestad de tu infinidad. No podemos comprender tu misterio, pero es tu revelación que me lleva a cantar. Santo, santo es el Señor, poderoso, digno, tu nombre digno es. La creación se une al clamor con el cielo, digno, tu nombre digno es. Sobrado cantar a ti, proclamando tu poder y majestad. Una vez más nos rendimos hoy a ti para adorar al invisible Dios. No podemos comprender tu misterio, pero es tu revelación que me lleva a cantar. Santo, santo es el Señor, poderoso, digno, tu nombre digno es. La creación se une al clamor con el cielo, digno, tu nombre digno es. Digno, tu nombre digno es. Digno, tu nombre digno es. Regresarás, la trompeta sonará. En nubes tú a nuestro hogar nos llevarás para adorar por la eternidad. La gloria y el honor son solo para ti. Santo, santo es el Señor, poderoso, digno, tu nombre digno es. La creación se une al clamor con el cielo, digno, tu nombre digno es. Digno, tu nombre digno es. Digno, tu nombre digno es. Bendito Rey y Padre Celestial, Señor, nos rendimos a ti y esta mañana cantamos, Dios, con todo nuestro corazón, porque tú eres digno de ser alabado, Señor. Padre Santo, te agradecemos por la bondad para con nosotros, por tu misericordia, por tantas cosas que nos das sin merecerlo, Dios. Sobre todo, Padre, la salvación tan grande que nos has dado. Bendito Rey, tú eres digno de todo, Señor. Tú eres el dueño de todo. Lo acabamos de leer hoy en los Salmos. Eres dueño de la vida, dueño de la tierra, dueño de nuestro corazón, Señor. Padre Santo, esta mañana derramamos nuestro corazón delante de ti, Señor. Con toda humildad, Padre Santo, pero también con conocimiento de tu bendita palabra.
En Cristo Jesús te lo agradecemos, Padre. Amén. Buen tomar su cabeza. Buenos días, hermanos. Queremos estar nuevamente con ustedes, alabando a nuestro Señor, compartiendo el tiempo de poder juntos, ¿verdad?, de estar sumergiéndonos a las profundidades de la sabiduría de la palabra de nuestro Señor. Y pues bueno, continuamos con nuestra segunda carta de los Corintios. ¿O lo cambiamos? Nada más acá, pero bueno. Continuamos con nuestra segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Vamos a ver del versículo 3 al 10, donde para empezar con este tema, como introducción, encontraba yo un documento que me resulta pues sorprendente en el aspecto de que es un documento donde está hablando sobre la plática entre un creyente y una persona que no es creyente. Y esta persona que no es creyente le decía al cristiano que ¿cómo podría existir Dios? Si Dios permitía tanto dolor, si Dios permitía tanto sufrimiento, inclusive en algunos escasez. Y si esto era para todo el mundo, ¿cómo todavía podría permitir Dios en los suyos, en los seguidores del propio Señor, todas estas situaciones? Por eso la persona no creyente terminaba diciendo, por lo mismo, Dios no puede existir. Y si Dios realmente existe, entonces es un Dios malvado, porque permite estas cosas. Este documento que se encontró es el único documento que hay, o el más antiguo, del siglo II, que habla sobre un cristiano. Sabemos todos los documentos que hay, las cartas paulinas y todo este tipo de documentos, pero ya como cristianos, conversaciones o testimonios de cristianos, es el único documento que existe de este tiempo, ¿verdad?, del siglo II. Entendemos que este personaje que no es creyente es lo que hoy podríamos conocer como una persona atea, un no creyente en Dios. Y si tú ves, esta conversación, pues no nos suena tan lejana, no nos suena tan fuera de nuestros días, ¿verdad? Es un discurso que las personas que no conocen a Dios han traído hasta nuestros tiempos por más de 18 siglos. Seguramente esto es un argumento que en algún momento tú has recibido cuando platicas con personas, cuando estás dando el mensaje de salvación. Personas que no creen en el Señor y que no le conocen. Lo interesante de todo esto es la persona, la contestación de la persona del creyente, del cristiano. ¿Cómo pensaba el cristiano del siglo II en ese entonces? Y la respuesta fue la siguiente: la mayoría de nosotros somos de escasos recursos, pero sabes, eso no es para nuestra vergüenza, porque sabemos que esto es para fortalecer nuestro carácter, para hacernos más fuertes, porque el hombre se fortalece en las circunstancias realmente estrictas. Además, ¿cómo podemos considerarnos pobres cuando realmente no estamos en la miseria? ¿Cómo podemos considerarnos pobres cuando realmente vivimos en libertad? ¿Cómo podemos considerarnos pobres si no codiciamos las pertenencias de nadie? ¿Acaso un hombre puede ser pobre si es rico en su relación con el Creador? Más bien, el pobre es aquel que posee todo, pero aún así anhela más. Nosotros anhelamos cosas celestiales, no cosas materiales. Por lo mismo, no las consideramos indispensables, más bien las consideramos inútiles. Y por eso no se las pedimos a Dios. Aunque sabemos que sin duda, aquel que lo posee todo puede concedernos el sustento que Él desee.
pero preferimos despreciar las posesiones y aspirar a crecer en paciencia, porque nuestro deseo es crecer en bondad. Ese es el pensamiento del cristiano del siglo II, ¿verdad? Donde se refleja evidentemente toda la influencia del Nuevo Testamento. Y de alguna forma es también algo que Pablo hoy nos va a empezar a hablar, donde nos va a decir que de alguna forma el Evangelio no es para elogiarnos, no es para obtener algún tipo de beneficio. El Evangelio jamás va a elogiar alguna conquista nuestra, porque al menos no hemos hecho absolutamente nada. El que podamos creer no es obra nuestra. El que podamos de alguna forma conquistar y vencer algunas cosas pecaminosas tampoco es obra nuestra. No hemos hecho nada para poder obtener salvación. Pero sabes, hay algo que el Evangelio sí elogia del creyente, y esa es su perseverancia. Por eso es el título de nuestro mensaje. No es nuestro triunfo lo que está en las verdades bíblicas, es nuestra permanencia en el Evangelio. Es el servicio que tú y yo podemos dar dentro del Evangelio, y este es enaltecido por el poder sustentador de Dios. Y este poder sustentador es expresado por la perseverancia de sus hijos. Por eso, versículos atrás, Pablo ha comenzado la defensa de su ministerio. Pablo les empieza a decir qué es lo que deben de buscar los corintios, ¿verdad?, en los ministros. Y esto precisamente no deberían de buscar cosas externas, como cartas que únicamente son situaciones de autorrecomendación, o son credenciales netamente religiosas. Lo que ellos deben de buscar en los ministros y en todo cristiano es el testimonio interno del Espíritu Santo. Y para poderlo mostrar también hay credenciales que están externas, fuera de nosotros, y estas caracterizan a un verdadero creyente y a un ministro de Dios. Porque esto es algo que difícilmente los corintios se van a imaginar, o algo que definitivamente los opositores de Pablo le van a mostrar. Las características que autentifican el ministerio para Pablo es únicamente lo que ha experimentado, lo que Dios lo ha llevado a vivir, lo que ha sufrido como siervo, y esa capacitación sustentadora de Dios para poder seguir adelante. Hermanos, estas son las credenciales válidas para todo creyente. Tu capacidad de perseverar, porque eso muestra que Dios está contigo, porque Él es quien te sostiene. Amén. Amén. Vamos a iniciar, vamos a pedir que Dios nos guíe en este tiempo. Vamos a pedir su apoyo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, por la oportunidad que tenemos nuevamente, Señor, de poder estar en tu palabra y poder descubrir los secretos que están en ellas, Dios, los cuales tú nos permites ver porque nos has quitado la venda de los ojos. Padre, y tu Espíritu nos lleva y nos guía y nos va llevando al entendimiento de lo que tú nos propones en tu Escritura, Señor. Gracias, Padre, porque eso es un privilegio. Porque tú, en tu misericordia y en tu gracia que has derramado en nosotros, ya nos dijiste que no somos, aunque deberíamos de ser, porque hemos sido comprados por sangre de tus esclavos, tú nos dijiste que somos tus colaboradores. Y en eso, Dios, te alabamos, porque son puestos que tú nos das, que no merecemos, porque no los hemos obtenido por nuestros propios recursos, sino por tu gracia nos los has dado. Señor, y ayúdanos a entender hoy, Dios, cómo tenemos que mantenernos en este servicio dentro del Evangelio, Señor. Esa tarea que nos has dado de ir y proclamar el Evangelio a todo ser humano. Padre, danos un corazón contrito, danos un corazón que te quiera obedecer. Danos oídos, Padre, que puedan entender y que puedan retener en el corazón tu mandato, Señor. Que no sea mi voz la que ellos escuchen, sino que sea tu voz a través del Santo Espíritu que mora en cada uno de nosotros y que guía su corazón, Padre. Ayúdanos en este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús.
Segunda de Corintios, capítulo 6, del versículo 3 en adelante. Y escribe: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que vuestro ministerio no sea vituperado. Más bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Y este es nuestro primer encabezado: recomendaciones para nuestro servicio. Vamos a estar hablando, de hecho, del servicio específico que se nos ha dado a todo creyente, y este es el de llevar el evangelio a todo hombre. Ese es el ministerio que Dios le ha dado a todo creyente. Y nuestra tarea es esa: llevar este mensaje para que el hombre, en arrepentimiento y fe, busque a Dios y se reconcilie con Él. Pablo sabe que ese es el ministerio. Y ese mensaje en algún momento va a poner a cualquier creyente en conflicto con el mundo. Sin embargo, como ya se ha visto en ocasiones anteriores, es un tema que también ha traído obviamente conflicto a los corintios, ¿verdad? Porque a los corintios tienen un problema: les encanta el mundo. Les gustaba ser aceptados por el mundo, les gustaba ser queridos por el mundo, les gustaba en sí el mundo que les rodea. Les gustaba estar del lado de los vencedores según la óptica del mundo y no del lado de los débiles según la óptica de este mundo. Ellos están con este tipo de errores que Pablo les va a empezar a ayudar a que tengan una mejor comprensión de estos temas. El mensaje del evangelio es esto. Y esto les ha causado mucha problemática aún con el apóstol Pablo. Porque Pablo, ¿verdad?, es considerado por algunos en Corinto, principalmente por unos falsos profetas, como una persona débil según el mundo. ¿Por qué? Porque el apóstol se la vive en la cárcel, porque el apóstol está viviendo constantemente en necesidad, porque el apóstol está constantemente enfermo. Y por ello, Pablo les está diciendo: esas no son marcas de debilidad. Pablo empieza a reordenar su pensamiento, enseñándoles que es precisamente eso lo que hace a un creyente fuerte. Y no es por nuestro poder o por el poder que pueda tener cualquier persona o por su fuerza humana, es el Espíritu de Dios. Y por eso nosotros podemos vivir por fe y no por vista. Y es ahí, en esa posición, donde precisamente el último es el primero, porque la debilidad humana es el camino al reino de Dios. Por ello, el servicio del evangelio es a través de la perseverancia de sus hijos. Hermano, hermana, ¿qué tanto nos llegamos a parecer en este aspecto a los corintios? Honestamente, ¿qué tanto hemos permitido y nos hemos adoptado de una manera inclusive hasta sutil a este tipo de pensamientos que terminan siendo hoy en nuestros días pensamientos culturales, donde está más nuestra inclinación por los que entendemos, según el mundo los describe, como más fuertes, como más poderosos? ¿Acaso no es la idea de este mundo, verdad, la realización de las personas, que ese es el camino a la felicidad? Pero la Escritura no nos enseña lo contrario. ¿No nos dice el Señor Jesucristo que negarnos a nosotros mismos es el verdadero camino a la felicidad? ¿Es ahí donde estamos en la tierra los verdaderamente libres? Porque, ¿sabes? Una persona que lleva su propia cruz cargando es una persona esclavizada. Es una persona que está obligada a hacer algo que alguien más le ha puesto y que quiere que haga. Pero el reino de Dios no funciona así. Porque en el reino de Dios, inclusive, puedes llegar a hacer todo lo que el Señor te pide. Y puedes llevar la semilla del evangelio por todos lados. Pero si el Señor considera guardar en la tierra esa semilla que tú has sembrado, mantenerla bajo la tierra, inclusive puedes llegar a morir y llegar a su presencia. Y aparentemente no producir ningún tipo de fruto. Y estés en el cielo y verás que es otro el que llega y empieza a cosechar todas esas semillas que tú esparciste.
y que Él es el quien recibe el crédito. Y que los hermanos que tú insististe tanto tiempo en esta vida, es a otro a quien escuchan, y es a otro a quien deciden seguir o caminar junto con Él. ¿Qué problema podremos tener nosotros con Él? No deberíamos tener mayor problema, pero sí tenemos realmente un problema, porque estamos acostumbrados a evaluar todo según los resultados. Y si yo no llevo almas al Señor, entonces no estoy haciendo bien mi trabajo. Y por ello, cuando vemos una iglesia grande, inmediatamente decimos, esta es una buena iglesia. Y si vemos una iglesia pequeña, es porque seguramente algo están haciendo mal los líderes. Hay algo mal en ella. Si en nuestra reunión de oración llegan muchos, entonces fue una reunión de oración exitosa. Pero si en nuestra reunión de oración llegan 2 personas, le hicimos mal. Algo está mal. Y puede ser cierto, ¿verdad? Podemos haber comunicado mal la idea, dar mal la fecha o el horario, en fin. Pero no necesariamente es cierto. Porque el tamaño o la santidad de una iglesia y de sus líderes no se miden en el tamaño de una iglesia. Nosotros no podemos medir con estos parámetros. La fidelidad de un líder no se mide en sus resultados, se mide en su permanencia, en cómo vive sus aflicciones. Por eso Pablo está asegurándose que los corintios estén usando estos medios adecuados para que evalúen realmente el ministerio del apóstol. Porque sus problemas y su sufrimiento y la forma en que él vive esto no pueden poner en duda la fidelidad de Pablo para con Dios. Porque es muy común, ¿verdad? Aún nosotros, cuando alguien está constantemente atravesando problemas, cuando alguien está constantemente atravesando enfermedades, o cuando alguien está en escasez de una manera constante, es lo primero que pensamos. Ya confiesa tu pecado, ¿no? Ya suelta ese pecado. Pero mis hermanos, muchas veces eso no tiene nada que ver. En el caso del apóstol Pablo, su debilidad no debe de ser el obstáculo para que los corintios le sigan, para que los corintios le escuchen. Por eso he escrito, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Pablo jamás va a hacer algo que haga tropezar a algún creyente que viene honestamente a la fe en Jesús. Porque inclusive el apóstol Pablo conoce perfectamente las enseñanzas del Señor Jesucristo, y cuando nos dice el Señor Jesucristo de que si alguien hace tropezar a alguien que es un nuevo creyente, lo mejor que se puede hacer con esa persona es atarle un yunque al cuello y arrojarlo al océano. El mismo apóstol Pablo dice en 1 Corintios 9:12, dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿de qué derecho está hablando? Recuerda, si ya lo vimos, de las ofrendas, ¿verdad? Si otros están participando, si otros están obteniendo beneficios, están recibiendo algún tipo de estímulo económico por parte de los propios corintios, él pregunta, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho. Yo también tengo derecho, pero he rezado a él. Sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Es decir, Pablo necesita las ofrendas porque necesita sustento, pero sabes, prefiero quedarme sin comer y que no sea eso de obstáculo para tu fe, que estar yo comiendo aparentemente tranquilo, pero que te esté estorbando mi vida, mi testimonio y mi ministerio en tu fe. Pablo deja todo lo que sea necesario con tal de no estorbar a nadie en su fe. Así es que Pablo está mostrando que lo que el mundo considera una persona aparentemente débil es hacerse siervo, y esto es lo que precisamente Pablo hace. Pablo no se presenta como yo soy el apóstol Pablo, yo soy el jefe de todos. Yo he instalado un montón de iglesias por todos lados. No, Pablo se ha dejado todos sus privilegios a un lado y todas sus libertades
para confiar su vida al Señor, pero al mismo tiempo está confiando también en aquellos a quien sirve. Y es un tanto extraño, ¿verdad? Y en lugar de mostrar todos los logros para de alguna forma impresionar a estas personas, señala sus debilidades, cómo se va adaptando a ellas. Versículo 4b. ¿Cómo lo hace? En mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra. Nuestro segundo encabezado: la resistencia en el sufrimiento de nuestro servicio. Como el resultado de todo esto, el creyente tenemos que aprender e irnos adaptando a este tipo de debilidades en el mundo. Aquí lo interesante es cómo Pablo va a convencer a los corintios con este discurso que no es nada alentador, con este discurso que no es nada motivante. Los argumentos de Pablo honestamente son poco atractivos. Sin embargo, Pablo dice que su fortaleza está en la resistencia de todo ello. Porque realmente la fuerza y la resistencia de un barco únicamente se conoce cuando está en esas grandes olas y llegan los fuertes vientos. Y ahí se conoce de qué está hecho ese barco. Y así es como se manifiesta la vida de un creyente, en resistir la adversidad y permanecer firme y paciente. Por ello, la vida del creyente no puede ser comparada con un maratón, ¿verdad? Donde es una carrera, no puede ser comparada con una carrera de velocidad, más bien es comparada con un maratón, donde un día pones un pie y luego el otro, y así sucesivamente, lentamente vas dando un paso y luego el otro, un día y luego otro día, y empiezas a hacer todo nuevamente el día que sigue. Y así, mis hermanos, es como tú y yo vamos a crecer en fidelidad, nunca renunciando a las pequeñas adversidades. Y así es como tú y yo vamos a empezar a ser más fieles y mostrar fidelidad a nuestro Señor aún en las cosas pequeñas. Y por eso tú y yo somos fieles en nuestra lectura, y por eso tú y yo somos fieles en nuestra oración, y por eso tú y yo somos fieles en las reuniones de esta iglesia, y por eso tú y yo somos fieles en reunirnos para adorar a Dios juntos en el día del Señor. Por eso tú y yo somos fieles al sentarnos a la mesa con el Señor al tomar la Santa Cena. Por eso tú y yo somos fieles al discipular a otros. Y cuando las cosas se vuelven complicadas, no importa qué difícil o qué complicación esté yo atravesando, permanezco fiel y sigo leyendo, y sigo orando, y sigo viniendo a la iglesia, y sigo estando en la mesa del Señor, y sigo reuniéndome en la iglesia, y sigo uno a uno con mis demás hermanos. Recuerda que es un día a la vez. No nos anticipamos, no queramos correr. Es un día a la vez. Así es que hoy haz lo que tengas que hacer, sea lo que te toque hacer, pero hazlo bien. Hazlo con amor, hazlo con pasión. Es posible inclusive que no hagas muchas cosas, pero lo que hagas, hazlo bien. Y en ella, soporta lo que tengas que soportar y mantente fiel. Porque sabes, llegará un momento en que un día el mundo se va a dar cuenta de que la Biblia es realmente la palabra de Dios y que es verdadera. ¿Y el testimonio cuál será? Una tumba vacía y un pueblo que es fiel y que es perseverante. Pablo continúa escribiendo 9 circunstancias empaquetadas en 3 conjuntos de 3 condiciones, las cuales requieren resistencia del creyente. Las primeras condiciones son de tipo general, son las que el ministerio tiene de un cristiano, porque el mundo no está libre de tribulaciones, el creyente tampoco.
Así es que todo creyente atravesará tribulaciones, es decir, dificultades, aflicciones. Esto nos habla de que en algún momento tú y yo vamos a estar en situaciones realmente de angustia, en momentos de crisis, en momentos de presión, y quizá ahorita lo estés viviendo. Y por ello hay necesidad. Pero sabes, tenemos que continuar fieles. ¿Acaso un creyente podrá seguir a Jesús lleno de estrés, lleno de problemas, lleno de dificultades? Pues la respuesta la podemos encontrar en los apóstoles, en los discípulos. Ellos estaban tranquilos, ellos estaban siendo presionados, ellos estaban siendo perseguidos, ellos estaban llenos de estrés y aún así permanecían fieles al Señor. Esto es posible en el creyente. Pablo no es la excepción. Y por eso él resiste todas las dificultades. Y lo dice que lo hace ¿con qué? Con mucha paciencia. Es interesante, ¿verdad? Porque cuando tú y yo estamos en medio de la prueba, apenas estamos entrando en ella, Señor, sácame, rescátame, no quiero estar aquí, líbrame de esto. Y Pablo, ¿qué nos dice? Hay que tener paciencia y soportar. Vienen otras tres circunstancias, ¿verdad? Que las cuales vienen a través de la mano del propio hombre. Recordemos que Pablo le está diciendo a los corintios el motivo por el cual deben de escucharle a él y no a los otros apóstoles. Y Pablo les dice, ¿por qué tienen que escucharme? Porque yo he recibido azotes, porque he estado en la cárcel, y porque he iniciado, por proclamar el nombre del Señor, he iniciado algunos disturbios o tumultos. Y continuamos, ¿verdad? Pablo, de una manera interesante, no les está diciendo, tú tienes que escucharme porque yo soy el que planta las iglesias. Yo soy el apóstol más exitoso en cuanto a plantación de iglesias. Pablo les dice a los corintios, ustedes tienen que escucharme porque yo lo he soportado todo. Estas son las medallas de Pablo. Este es el autoelogio que él tiene. El tercer grupo de circunstancias son las experiencias que el propio trabajo nos da, ¿verdad? Y el primero es mucho trabajo. En el Evangelio hay muchísimo trabajo, hay desvelos y hay ayunos. Cuando habla de trabajo, obviamente está hablando de un trabajo extenuante. Y por eso tú y yo no nos tenemos que sorprender, ¿verdad? Cuando la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo se quedó dormido en una barca en medio de una gran tormenta. Porque él estaba extasiado por todo el trabajo que lleva el Evangelio. Pero por otro lado, de una manera un tanto irónica, también el Evangelio significa insomnio. Ya sea que te desveles o ya sea que te desmañanes. Pero siempre el ministerio te va a llevar a dormir menos. Y no pregúntele a uno, o dejé de 40 años y ya parece de 60. Pablo también sufrió hambre. Ese es un tema un tanto complicado hoy en día, ¿verdad? Porque cuando Pablo era llevado a la cárcel, difícilmente en la cárcel ahí en ese tiempo les daban de comer, ¿verdad? Pero aquí, hoy en día, bueno, por todos estos temas de derechos humanos, bueno, el preso puede hacer cualquier atrocidad, pero su comida la tiene segura. Aquí lo importante es subrayar es que siempre el Evangelio nos va a llevar a veces a renunciar a nuestras necesidades más básicas. Así que Pablo nunca deja de hacer lo que tiene que hacer. Jamás un problema le va a obstruir en su trabajo. Jamás él va a tratar de evitar una situación por muy incómoda que esta sea. Porque él tenía una idea muy clara. Es que su vida no tenía un gran valor. Él sufría todas las cosas que él tenía como pérdida. Todo lo considera, lo que tiene Pablo lo considera como basura. Su vida no vale mucho comparándolo con el valor que tiene el dar a conocer a Cristo Jesús, nuestro Señor. Después el apóstol Pablo nos empieza a dar métodos para poder llevar el ministerio. Y primeramente nos dice que el ministerio tiene que ser llevado en pureza, es decir, con transparencia. No hay engaño, de una manera honesta.
No debe de haber en el ministerio de nadie ningún motivo oculto. También en conocimiento. Pablo ha conocido la verdad y la proclamó y la promovió. Promovió el conocimiento de esta verdad en unanimidad o en tolerancia, que es lo que significa la palabra, un poco complicada, pero significa tolerancia. Y realmente Pablo fue tolerante. Hermanos, el servicio a Dios tiende a ser humillante. Piensa tanto en esas personas que les has predicado el Evangelio. Solo imagina que todas esas personas que les has predicado el Evangelio hubieran creído a la primera vez que les llevaste el mensaje, y que inmediatamente hubieran llegado a arrepentimiento o fe, y tú ya llevaras centenares o quizá miles de personas llevadas a los pies del Señor. Honestamente, hermanos, ¿qué pasaría en nuestro corazón si así fuera? No nos empezaríamos a sentir el non plus ultra y dejar de confiar un tanto en el mensaje y decir: no soy ese gran mensajero que Dios necesita. Porque esa es la tendencia de nuestro corazón, a desviarnos, a querer tomar un poco la gloria que solo a Dios le pertenece. Sin embargo, los resultados de la proclamación del Evangelio son lentos. Y por ello tú y yo no nos queda más que seguir confiando en el mensaje y aprender a ser tolerante. Porque en medio de esto, el Señor aumenta nuestra dependencia de Él. Pablo también dice que el método para llevar el ministerio es en bondad. Y esta bondad beneficia a todo el mundo. ¿Acaso, hermano, no procede todo esto que Pablo está mencionando? ¿No procede de la abundancia? Pablo nos está enseñando que el método para llevar el ministerio del Evangelio es estar conectados, deleitándonos con Jesús y en Jesús. Lo cual es algo totalmente contrario a la persona que actúa por necesidad o cuando está en escasez. No es desconocido a este tipo de personas. Son personas que no pueden darte ni siquiera un tiempo para hablar contigo. Esas personas no pueden darle nada a nadie porque trabajan desde la escasez y no desde las riquezas de nuestro Señor Jesucristo. Después Pablo continúa hablándonos de lo que es la planación del ministerio. Y esto es a través del Espíritu de Dios y de amor. Un amor sincero. Pablo nunca va a hacer absolutamente nada que no haya sido dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Y esto es precisamente lo que lo ayudó a él a permanecer y a soportar de una manera fiel, en un amor genuino. Porque solamente aquellos que están llenos del Espíritu de Dios han sido conectadas a las riquezas de Cristo. Y solamente ellos son los que pueden ofrecer un amor genuino. Porque solo el amor del creyente, el amor genuino, sincero, verdadero, solo puede provenir del Espíritu de Dios que trabaja en la vida de todo cristiano. Y por lo mismo, este cristiano solo hablará verdad, será transparente y hablará en amor. Así es que no hay otra agenda para el creyente. Solo piensa, hermano, ¿por qué a veces mentimos? No es porque muchas veces queremos protegernos y a veces queremos hacer algo que no lo es, como si realmente fuera cierto. Pero cuando un creyente realmente encuentra su satisfacción en Cristo, es porque hemos entendido que es Él todo lo que necesitamos y es Él todo lo que queremos. Lo mismo, no tenemos por qué ocultar nada en nuestro trabajo en la iglesia y en la proclamación del Evangelio, y de querer hacer algo que no es como si lo fuera. Nadie de nosotros tiene nada que ocultar, porque Dios está con nosotros, porque nosotros estamos con Dios, y así es como funcionan las cosas. Así que mi hermano, mi hermana, el mensaje de hoy es para llamarnos a ser fieles al Señor. Y sabes, aún los resultados de nuestra dependencia y de nuestra fidelidad dependen solamente de Él. No es por nuestro poder, es por el de Él. Así que mi hermano, descansa en ello. Porque
porque Dios es glorificado a través de nuestra dependencia de Él. Y por ello Pablo llama a los métodos dentro del ministerio del Evangelio armas de justicia. Mano izquierda en la mano derecha. Versículo 8. Por honra y deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados mas no muertos, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada mas poseyéndolo todo. Nuestro tercer encabezado, el resto de los contrastes de nuestro servicio. Tú y yo tenemos un reto dentro de nuestro servicio del Evangelio. Está mostrado dentro de estos contrastes. Dentro de estas inclusive que pueden ser paradojas en el servicio del Evangelio. Y por eso podemos llegar a algún lugar y ser honrado, ser reconocido, ser bienvenido. Pero puedes llegar a otro lado y ser totalmente deshonrado. Ese es como Pablo vivía. Llegaba a algunas ciudades donde todo el mundo lo amaba, donde toda la felicidad, donde era bienvenido, era reconocido. Y como vemos aquí con los corintios, llegaba y a veces era considerado como un impostor. Y así va a ser nuestra vida, ¿eh? A veces seremos bien recibidos por unos, por otros no tanto. Pero tú y yo debemos de tener siempre esto en mente. No podemos esperar que todos hablen bien de nosotros todo el tiempo. No podemos esperar agradarles a todos todo el tiempo. A veces inclusive vas a ser incomprendido y no podrás explicar lo difícil que es recibir calumnias y no poder defenderte. Lo difícil que es ser criticados y tener que callar. Pablo menciona que el reto en la paradoja de nuestro servicio es ser desconocidos, pero bien conocidos. De alguna forma, ¿verdad? La tradición nos dice, nos describe físicamente como era el apóstol Pablo. Dice, se entiende que Pablo era alguien bajito o muy alto, calvo, inclusive a veces no tartamudeaba, pero no hablaba con mucha claridad. Y por eso los falsos apóstoles dicen, no veía como un don nadie, carente inclusive de autoridad apostólica. Los falsos apóstoles los degradaban a su entera voluntad. Sin embargo, otros lo reconocían y Pablo gozaba de una excelente fama debido al ministerio que él llevaba dentro del Evangelio. Así que mis hermanos, tú y yo podemos llegar a ser menospreciados y pocos conocidos. Pero sabes, dentro del Evangelio de Cristo somos identificados inmediatamente, somos reconocidos. Podemos estar como moribundos y vivir aquí como castigados dentro de este mundo que no sencillamente no llegamos a compaginar con él y profundizar en las diferentes diferencias entre nosotros como creyentes y nuestra cultura. Y eso nos va a llevar a experimentar cierta soledad. Sabes, de alguna forma, no quiero ser fatalista, pero de alguna forma como creyentes tú y yo tenemos que prepararnos hasta cierto punto para cierta marginación. Porque inclusive dentro del mundo, tú puedes llegar a ser la persona más amorosa con las personas de allá afuera, pero aún así ser considerado como una persona intolerante y poco amorosa. ¿Por qué será esto? Porque en nuestro mundo no existe algún tipo de categoría para alguien que te ama, pero aún así te dice que estás equivocado y que eres un pecador. Y esto se multiplica o se crece más en la vida de los jóvenes. Porque los jóvenes que son realmente fieles al Señor y no se inmiscuyen y no celebran el pecado de los otros, son etiquetados como intolerantes y hechos a un lado. Pero sabes, no importa lo incomprendido que te sientas, el cristiano debe de tener conciencia de que nunca estará solo, porque evidentemente tienes a Dios, lo sabes, porque está alrededor, tienes a una familia que te ama y que solamente
basta con que tú hables para que vaya contigo a consolarte. Eso solamente es una probada que Dios nos permite experimentar de lo que será el cielo. Por eso Pablo ya nos dijo que llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús. Y si recuerdas Romanos 12 nos dice que debemos de hacer sacrificios vivos, que nuestra vida de una manera sacrificial de gloria a Dios. Jesús mismo nos dijo: el que pierde su vida la ganará. Así que el que sigue a Jesús a veces nos va a hacer sentir como si estuviéramos muriendo, pero en realidad es cuando más realmente tenemos vida. Por ello no estamos muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos. Y esta es una paradoja que vivimos constantemente, ¿verdad? Cuando estamos en nuestra tristeza, llevamos una vida con algún tipo de complicación, muchas veces es el resultado, es el efecto de nuestro pecado en nosotros, nos ponemos tristes. Pero sabes, solo el creyente tiene la posibilidad de experimentar gozo en medio de sus problemas. Y cuando conecta con Dios, el Señor es nuestro gozo, porque Dios nos satisface, porque Él es quien nos sostiene. El mundo caído nos llega a afligir y nos entristece, pero sabes, solamente Dios nos va a sostener. Esto nos lleva a que inclusive podemos tener situaciones complicadas porque somos pobres económicamente, pero podemos enriquecer aún así a muchos con la abundancia que tú y yo tenemos de nuestra conexión con Cristo. Podemos inclusive llegar a no tener absolutamente nada, pero lo tenemos todo porque tenemos a Cristo. ¿Recuerdas aún las palabras del rey David? Salmo 23: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Porque un cristiano realmente está satisfecho Dios, y en Dios no le falta nada, porque todo lo que nos llegamos a necesitar lo encontramos en la abundancia de nuestro Salvador. Tú y yo hemos sido unidos a Él, y todo lo que fluye de esa unión entre Cristo y nosotros es solamente abundancia. Primeramente porque tú y yo estamos en paz con Dios a través de Cristo, y estando en Él, lo demás es como hielo que se derrite. Así, mi hermano, mi hermana, confía en Él y disfruta, gózate de tu unidad con el Señor, perseverando en los momentos difíciles para darle gloria a su nombre. Amén. Amado Señor, gracias, bendito Dios, porque tu palabra nos reta y nos lleva a dar un paso más, Padre, a entender que un verdadero creyente no es aquel que puede llegar inclusive a tener mucho conocimiento, o aquel que trabaja mucho dentro de la iglesia. Es aquel que persevera, porque podemos llegar a adquirir conocimiento y trabajar exhaustivamente dentro de la iglesia, pero en algún momento darte la espalda, Padre. Sin embargo, el creyente es aquel que se mantiene, porque eres tú quien lo mantiene. Ese es testimonio de su salvación. Porque aquel que inclusive no ha sido salvo, pero que se engaña siempre y creyéndose salvo, en algún momento te dará la espalda. Solamente tus verdaderos hijos permaneceremos, Señor, no por nuestras fuerzas, sino porque tú nos sostienes, porque tú nos sustentas, porque tú nos das vida, porque tú nos das las riquezas espirituales que necesitamos para poder caminar, para poder avanzar, Señor. Ayúdanos a no desesperarnos y seguir avanzando de una manera a lo mejor no tan rápida, pero constante. Que nunca nos quedemos estancados, sino que siempre haya pasos hacia adelante. Dios, ayúdanos a ser fieles en todo momento. Y aún pueden llegar tiempos complicados y entrar hasta cierto punto en desánimo, permanecer agarrados a ti, Señor, y buscar esos tiempos de comunión contigo y venir a la iglesia, Señor. Y tener la confianza de encontrar hermanos donde podemos expresar lo que estamos viviendo, Dios, y recibir el consuelo y el consejo. Y aún más, Señor, porque tú has hecho de estos creyentes personas bondadosas y generosas,
que pueden ayudarnos más aún de una oración o de un buen consejo, Padre. Gracias, Dios, porque la iglesia es un regalo que tú nos has dejado. Y porque aquí, Señor, juntos podemos expresar y hablar el mismo idioma, podemos conocerte más y podemos alabarte, Señor. Podemos ayudarnos a llevar unos a otros nuestras cargas. Y, Señor, entendiendo que todos somos pecadores, nadie puede señalar a nadie, porque todos estamos bajo la misma condición, Padre. Bendito sea, Señor, porque tu palabra es buena, es fiel y principalmente es veraz y da vida. En el nombre de Jesús te damos gracias y te alabamos. Amén. Muy bien. Vamos a ponernos de pie, hermanos.